Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a ser radicalmente feliz con amor propio, conciencia y propósito. En el episodio de hoy quiero hablarte acerca de una sensación que muchas personas experimentamos. Te diría que estoy segura que el 100% de las personas lo ha experimentado alguna vez. ¿Soy suficiente o no? ¿Tengo suficiente o no? ¿Recibo suficiente? ¿Doy suficiente? En fin, ese sentimiento cuando tú crees que no eres suficiente. ¿Qué haces cuando sientes que no eres suficiente? Pues te voy a decir lo que haces, te autolesionas. Esto significa muchas cosas y déjame explicártelo porque tengo bastantes cosas que decir acerca de este tema. A falta de palabras o a quién comunicarle, alguien que de verdad te entienda y te escuche con compasión, tú te atacas a ti misma. Y este ataque puede ser de diferentes formas. Puede ser tan pequeño como sabes que te cuesta mucho dormir después de ver tanto las redes sociales, pero igual lo miras antes de dormirte. Sabes que tienes algo muy importante que hacer el día siguiente y en vez de cuidar tu sueño, dormir las horas que tú necesites, te duermes súper tarde y no duermes bien, no duermes las horas necesarias, entonces al siguiente día no puede ser la mejor versión de ti porque estás desvelada. Y así hay muchas otras cosas para autolesionarse. Mucha gente piensa en autolesionarse como a ella o él se corta, ¿verdad? Y lo hacen solamente para llamar la atención. Y esto es una gran no es correcto, no está informado y es bastante ignorante, porque no lo hacen para llamar la atención, más bien lo hacen como una forma de expresión porque no saben qué más hacer. Literalmente están en una cárcel mental donde no saben qué hacer. Están tan aterrorizados o aterrorizadas que no saben qué hacer con su vida. No saben cómo expresar su enojo, no saben cómo expresar el duelo que sienten o están desesperadas de estar en algún lugar estancadas y no saben qué más hacer. Pero entonces, ¿realmente qué es? Es una acción que te lastima. Lastima tu cuerpo, tu salud mental, tu ambiente o tendrá repercusiones en tu vida que te harán más difícil vivir. Por ejemplo, no hacer ejercicio regularmente es autolesionarse, porque tú necesitas ejercicio regularmente para ser la mejor versión de ti. Ojo, que escuchen que uso la palabra regularmente. No significa volverse loca por lo del ejercicio y estarse 3 horas al día, todos los días en el gimnasio sin escuchar tu cuerpo, sin escuchar nada y obsesionarte con eso, porque la obsesión también puede ser una forma de autolesionarse. Recuerden que en la vida hay que tener un balance. Y este balance nos va a decir cuándo tenemos la energía, la motivación, las ganas de dar el 150% de nuestra capacidad, de nuestra energía, y cuándo dar un 50%. De hecho, me acuerdo que leí en un lugar, ya no me acuerdo en dónde, pero decía que para ser exitoso nos inculcan desde muy pequeñas que uno tiene que dar el 120% de todo el tiempo. Pero en realidad, el libro que leí decía, no tienes que dar el 120% porque te vas a quemar. Da mejor el 60% todos los días, entre el 40 y el 60%. Y eso será suficiente. Y me pareció tan interesante esa forma de pensar porque es tan contradictoria a lo que nos dicen. A lo que nos dicen en el esfuérzate, si no hay dolor, no hay ganancia, si no te duele, no sirve, hablando analogías de ejercicio. Y también es una forma de ver cómo abarcamos otras formas de nuestra vida, porque queremos que todo salga perfecto, que todo esté tal y como lo soñemos. Pero si todo saliera exactamente como lo soñamos, el universo o algún poder supremo en el que tú creas no tendría la capacidad de dar milagros a través de la incertidumbre. Y es ahí donde todo se vuelve un poco más complejo porque
El sentimiento de no ser suficiente fue inculcado en ti desde que eras muy pequeña. Alguien te dijo constantemente que tus emociones no valían o que no hacías lo suficiente o que deberías ser como alguien más, entonces que no eras suficiente porque no eras esa otra persona. En fin, hay un montón de formas de decirte que no eres suficiente, pero cuando crecemos bajo este condicionamiento, crecemos a ser adultos ansiosos, estresados, deprimidos y posiblemente seamos ansiosas, estresadas o incluso deprimidas funcionales, lo que significa que logramos esconder las cosas que nos molestan haciendo otras cosas. Y cuando hacemos es, y cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es poner nuestras emociones debajo de una alfombra metafórica para olvidarnos de ellas con la esperanza de que algún día desaparezcan por sí solas. Pero en realidad no va a ser así y por eso el sentimiento de no soy suficiente va a conllevar a que tú te autolesiones de alguna forma. Esta creencia se vuelve un montón de nudos mentales, como cuando uno está cosiendo crochet o algo, uno está usando algún tipo de hilo y se te enreda y, no, y te tardas un montón en desenredarlo o simplemente decides tirarlo y volver a empezar porque son nudos interminables uno tras otro que no nos dejan ver con claridad. Y cuando las emociones nos ganan, olvidamos la lógica, ya no pensamos con la cabeza, pensamos con el hígado y nos ponemos en un estado de supervivencia donde activamos nuestro sistema nervioso. Y sé que lo repito mucho, pero es que es muy importante que tú recuerdes en el momento que tú estés experimentando no soy suficiente, eso inmediatamente te va a poner en un estado de supervivencia. Y eso pasa muchísimo más de lo que tú crees y en tu vida específicamente, porque tú quieres ser suficiente, tú quieres tener suficiente amor, ser suficientemente aceptada, ser suficientemente validada, ser suficiente en tu trabajo, ser suficiente como persona, los roles que tienes como persona, desde estudiante hasta compañera de vida, hasta madre, hasta dueña de negocios. Tú quieres ser suficiente en todo y tienes todo el derecho de querer sentirte así. De hecho, tienes que sentirte así para poder ser exitosa. Pero en eso entra el gusanito. El gusanito en nuestra mente que dice, no eres suficiente. ¿Qué crees que estás haciendo si tú no sabes de ese tema y tú lo estás enseñando? O si tan solo fueras más delgada, o si tan solo pudieras comer mejor, o si tan solo pudieras ser más activa, o si pudieras, si pudieras, ¿quién crees que está hablando ahí? Está hablando tu ego. Y tu ego habla más fuerte cuando tu sistema nervioso está activado. Cuando tienes miedo, cuando sientes que no eres suficiente o que te falta algo, ¡pum!, tu sistema nervioso se activa. Y recordemos que el sistema nervioso tiene 4 formas de manifestarse cuando está activado. Pelea, huye, se congela o empieza a complacer a los demás. Casi como un instinto, como una forma tan fácil de reaccionar que ni siquiera lo pensamos y es ahí donde tenemos el condicionamiento tan arraigado a nuestra forma de ser. Por ejemplo, el autolesionarse significa huir, congelarse, incluso pelear, incluso complacer a las personas. Y te lo explico paso a paso, porque imagínate, te autolesionas cuando estás buscando peleas innecesarias. Te autolesionas, pongamos un ejemplo claro, cuando estás en el tránsito y digamos que una persona delante de ti no puso pie de vías o simplemente se metió y eso te enoja a ti y le empiezas a gritar. No te digo que enojarse sea malo, pero si le empiezas a gritar a un desconocido en el medio del tránsito, donde evidentemente la otra persona está enojada y hay un montón de personas que no conoces alrededor tuyo y tú eres de las personas que sale de su carro, le va a tocar el windshield a la otra persona, le grita y se expone a esta situación peligrosa.
¿Tú crees que eso beneficia la situación o que estás actuando sin pensar? Evidentemente estás actuando sin pensar porque no puedes controlar tus emociones, porque tus emociones le ganan a tu lógica cuando tu sistema nervioso está activado. Ahora miremos otra forma de autolesionarse, huir. Imagínate que tienes una reunión importante de negocios y has estado esperando mucho por esta reunión y en lugar de prepararte un día antes, dormir lo suficiente, ver todas tus notas, procurar que todos los papeles legales que tengas que llevar estén listos, o sea, ordenar todo. En vez de eso, decides irte de fiesta y pues tomas bastante, tienes una gran resaca al día siguiente y entonces ya no puedes ir a la reunión. Inventas excusas donde no habían porque tienes miedo a no ser suficiente. Y lo que pasa es que te autolesionas porque ya no logras cerrar el trato, ya no logras hacer que el negocio se realice porque tú decidiste huir, esconderte porque tenías miedo. Congelarse. Cuando te quedas en una relación amorosa o inclusive familiar, donde la otra persona te está lastimando, no quiere ponerle metas saludables, no le interesa tu bienestar emocional, no se desarrolla la otra persona personalmente, simplemente estás en una relación que ya no te sirve, pero por el temor a, ya sea el que dirán, hoy no es suficiente porque acaba de romper con su novio de, qué sé yo, unos 15 años, o tal vez el miedo a la incertidumbre. ¿Quién más va a querer estar conmigo si no soy suficiente? Cuestiones así pasan por la cabeza y en vez de tomar la decisión de dejar a la persona con la que ya no te estás divirtiendo, ya no estás creciendo, ya no te agrada, ya no te gusta, ya no lo quieres de la forma que antes los querías y no hay una forma de crecer juntos, sino que se está creciendo aparte, no decides tomar la decisión de cortar, de dejar el pasado en el pasado y seguir adelante. Eso es congelarse, no tomar las decisiones que necesitas tomar. Y eso te autolesiona porque estás con una persona, tienes un compromiso con una persona con el que ya no quieres estar. Complacer. Lo escuchamos muchas veces cuando miramos a una persona o inclusive nosotras. Por ejemplo, alguien te pide un favor y tú no quieres hacer el favor, pero pareciera que es como un instinto que empiezas a decir, sí, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, sí, 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 sí. ¿Y qué si a los 10 minutos que pasó toda esa situación, te das cuenta que no lo quieres hacer, que te pesa mucho hacerlo, que vas a tener que gastar tu tiempo y tu energía, tu dinero en alguien más que ni siquiera quieres hacerlo y ahora te comprometiste a algo que no quieres hacer? Y solamente dijiste sí, 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 porque tú tenías miedo que la otra persona te viera y dijera, tú no eres suficiente, entonces no mereces ser mi amigo, ser mi compañera, ser mi cualquier cosa. Entonces, eso es lo que tú pensaste y por eso actuaste de esa forma. Te ganó el miedo y te ganó porque no reconoces que tu sistema nervioso está activado. Reconoce los patrones que tomas, reconoce cuál de estas 4 formas del sistema nervioso cuando está activado tomas tú. Peleas, huyes, te congelas o empiezas a complacer a todos. El estado de supervivencia te agota y el ciclo vicioso de estado de supervivencia, no soy suficiente, es tan abrumador que ya no sabes si te sientes bien, si te sientes mal, empiezas a desprenderte de tu cuerpo para olvidarte cómo es que se siente sentir. Y sé que parece algo irracional, pero muchas personas, y mi yo del pasado también me completamente identifico, no sabíamos ni qué sentíamos. Era como un montón de lana enredada en nuestro pecho y en nuestra cabeza, donde no sabíamos dónde empezar a desenredar, qué era lo que realmente sentía, qué es lo que siento, por qué me siento mal, por qué no me puedo sentir bien. Es fácil autolesionarse cuando no identificas lo que sientes, porque es mucho más fácil
que tu sistema nervioso se active cuando no identificas tus emociones, cuando no identificas qué es lo que te está pasando, qué sientes, porque si no sabes qué sientes, no sabes qué necesitas, y si no sabes qué necesitas, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a la raíz. Alguien te dijo que no era suficiente. Tantas, pero tantas veces, repetidas ocasiones, que se convirtió en tu realidad. Luego, recibías algún tipo de castigo, algún tipo de abuso, como te gritaban, abuso emocional, abuso psicológico, incluso abuso físico, te golpeaban, te empujaban, y eso fue condicionándote a ti misma para que creyeras que no era suficiente. Cualquier tipo de abuso emocional, abuso físico, abuso sexual o cualquier tipo de abuso te condiciona a pensar que tú no eres suficiente. Porque si fueras suficiente, no te estarían abusando. Pero ahí es donde internalizamos la violencia y decimos es mi culpa, en lugar de decir es culpa del abusador, pinche pendejo. Entonces, ¿qué pasa? El abuso lo percibes como una amenaza, miedo. O sea, ya tantas veces te lastimaron que tú dices, bueno, yo quiero evitar que me lastimen, entonces desarrollas el instinto del miedo para que cuando el miedo aparezca, tu sistema nervioso se active y empiezas a pelear, huir, congelar o complacer. Ahora, tomaste una actitud o acción para evitar el abuso. Pelear, huir, congelar o complacer. Crees con todas tus fuerzas que no eres suficiente, porque lo tomas como un mecanismo de defensa. Si tú crees que no eres suficiente, así vas a poder observar a tu abusador para que ya no te siga abusando. Si tú sabes que tu abusador cree que no eres suficiente, te empiezas a adaptar para complacer de alguna forma las necesidades del abusador para que no te lastime. Hay una cosa que se llama hipervigilancia, donde percibes miradas, actitudes, energía, posición del cuerpo, expresión de manos, tono de voz, donde estás súper alerta a cualquier pista que te haga sentir que te van a volver a abusar. Y eso es una forma de defenderse, es un mecanismo de defensa para que ya no te vuelvan a abusar. Por eso es que crees con todas tus fuerzas que ya no eres suficiente, como una forma de protegerte de tu abusador que antes te decía que no eras suficiente. Ahora tú misma te lastimas. Porque si tú crees que tú no eres suficiente, no hay para dónde, te vas a lastimar. Es la raíz de todo. Después sientes miedo por tu condicionamiento del pasado. Aunque tu abusador, digamos que haya sido tu papá o tu hermano o alguna persona del colegio que te hacía bullying, aunque esas personas ya no estén activamente en tu vida, el patrón que desarrollaste en tu mente sigue ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú eres la que abusa de ti misma. Por eso te autolesionas. No te das de comer lo suficiente porque crees que estás gorda o porque alguien te dijo que no encajabas en el molde de lo que significa ser bonita en la sociedad, lo cual es una gran trampa y no existe ningún molde, pero te condicionan a creer eso. O tal vez no es acerca de tu cuerpo, sino acerca de tu inteligencia, que siempre creyeron que tú eras como tonta, y que eso te decían y eso era la forma de tu abuso emocional. Ahora, lo que antes alguien te hacía, te lo haces tú a ti misma. Y ahora, como sientes miedo por tu condicionamiento del pasado, entras en un estado de supervivencia mucho más fácil, porque todos estos nudos los tienes en tu mente y ni siquiera sabes qué está pasando. Dice que todo esto es un gran nudo emocional, es una gran cadena que pasa y lo hace muchas veces, generalmente la mayoría del tiempo pasa en el subconsciente. Tú no estás consciente de lo que estás haciendo, simplemente piensas, bueno, yo soy así, entonces así voy a seguir siendo.
Pero no porque tú creas que no eres suficiente, significa que sea cierto. No porque alguien te dijo repetidas veces que tú no eras suficiente, significa que eso es cierto. Es lo que significa es que la persona que te abusó estaba tratando de proyectar sus inseguridades en ti. Es injusto, no es correcto, la otra persona debió haber ido a terapia, haber trabajado en ella misma, debió haber hecho alguna cosa para mejorar su estado de bienestar, pero no lo hizo. Y ahora tú eres la culpable de su falta de responsabilidad. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hace unos cuantos años, incluso todavía, pero creo que hace un par de años todavía era muy un era un tabú hablar de la salud mental, era un tabú hablar acerca de las emociones y por eso muchas veces acarreamos traumas generacionales de nuestros papás, de nuestras abuelas, abuelos, bisabuelos, porque imagínate que si tu papá o tu mamá era quien te abusaba a ti, abuso de cualquier forma, significa que a estas personas los abusaron sus padres. Y los padres de los padres, ¿quién habrá abusado a los padres de los padres? Los padres de los padres de los padres. O algún familiar muy cercano que tuvo mucha influencia en su crecimiento. Entonces, ahorita que tú has llegado hasta acá y te interesa la salud mental y quieres curar tu trauma generacional, tú eres la que está rompiendo el trauma generacional y le estás diciendo, bueno, hasta aquí, yo ya no quiero tener que repetir esto, repetir con alguien más lo que a mí me hicieron. Y es esa voluntad, ese deseo, el que te va a hacer que te sientas mucho más feliz, que sientas mayor plenitud en tu vida, constantemente sintiéndote bien, no siempre, pero constantemente elevando tu calidad de vida. Y muchas veces es difícil porque se nos considera como la oveja negra de la familia por hablar de emociones, por hablar de salud mental, por hablar de está bien ir al psicólogo, está bien pedir ayuda, está bien tener problemas y no saber cómo resolverlos, está bien. Y es tan tabú y está tan internalizado dentro de las generaciones pasadas que no nos damos el chance de poder simplemente abrirnos y por eso las generaciones pasadas, incluso esta generación, pero con traumas que todavía no están listos para procesar, les cuesta tanto hablar de la salud mental y por eso proyectan tanto a otros lo que a ellos les duele. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tanto nudo? Bueno, lo que tienes que hacer es, primero, tranquilizarte. Hay formas muy productivas de tranquilizarte. Mi forma de tranquilizarme en momentos donde de verdad no tengo tiempo, 10 respiraciones profundas. Tener la disciplina de hacer eso cada vez que te da miedo algo es impresionante. Yo diría que aquí tengo mi lista de qué hacer, pero antes de tranquilizarte, ahorita me doy cuenta que deberías, como un punto cero, antes del uno, tendrías que reconocer cuándo es que tu sistema nervioso está activado. Ponte a pensar. Durante el día, pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me siento bien? Genial. ¿Me siento mal? ¿Por qué? Y muchas veces ni vamos a tener la capacidad de decir por qué, sino solamente sentimos este nudo de emociones adentro de nosotras. Pero hablándote a ti misma vas a poder encontrar una forma de solucionarlo. Cuando te sientas mal y no sepas responder por qué, tienes que tranquilizarte porque tu sistema nervioso está activado. Respira 10 veces profundamente por la nariz y por la boca. Inhala por la nariz y exhalas por la boca. Después de respirar, sigue con el interrogatorio. ¿Estoy bien? ¿Mi cuerpo está bien? ¿Psicológicamente me siento segura? ¿Estoy a salvo? Cuando nuestro sistema nervioso está activado, no nos sentimos a salvo. Entonces tienes que ponerte en un estado de seguridad. Muchas veces, la mayoría del tiempo, nuestra inseguridad, el peligro no está en el ambiente, sino que está internalizada en nuestra cabeza. Ponerte en seguridad significa meditar, decirte afirmaciones viéndote a los ojos y decirte, viéndote a los ojos a través del espejo, diciéndote, estoy a salvo, estás segura.
te voy a proteger. ¿A quién le estás hablando? Obviamente te estás hablando a ti misma, pero le estás hablando a tu niña interna. Y tu niña interna es la responsable de por qué te sientes mal, porque desde esa edad has estado sintiendo que no eres validada, que no eres aceptada, y por eso es que todos estos nudos se crean. La seguridad es parte fundamental de tu niña interior, porque cuando te sientes segura vas a poder tener esta curiosidad y ganas de jugar innatas, que es parte de la humanidad, es parte de ser humana. Luego, pregúntate, ¿qué siento y por qué? ¿Qué siento y por qué? ¿Qué sentí? ¿Qué me molestó? Vas a tomar el papel de investigador privado y vas a investigarte por qué te sientes como te sientes. Al principio no vas a entender qué sientes, pero si te sigues preguntando esto poco a poco, con pasitos de bebé, vas a poder entenderte más. Es como que con esta pregunta estás empezando a desenredar la lana enredada que tienes en tu mente. Espera una respuesta de tu niña interior. Tu niña interior te va a hablar en algún momento, pero no te va a hablar si tú le hablas a gritos. Ella te va a hablar a ti si tú le hablas con compasión, si tú le hablas con paciencia y curiosidad, con un verdadero interés de saber qué tiene. Tienes que consolar a tu niña interior y repetir para llegar cada vez más profundo. Más profundo, más profundo, más profundo. A mí me gusta decir que el desarrollo personal es como un espiral ascendente, donde pareciera que visitamos otra vez los mismos temas, pero como va ascendiendo la espiral, visitamos los mismos temas, pero con una perspectiva diferente, con una sabiduría diferente. Y la vida no se trata de tener todo perfecto, sino más bien se trata de hacer lo mejor que puedes todos los días. A veces eso significa cometer más errores unos días que otros, pero otros días significa aprender de los errores que cometiste con compasión, paciencia y curiosidad. Si te gustó este episodio, no te olvides darle like y seguirme si me estás escuchando en YouTube. Y si me estás escuchando en Spotify, sígueme. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales como Quiriosa Studio y también visita mi página en internet quiriosa.com para descargar el regalo del mes. Si tú ya eres parte de mi lista de correos, tus regalos del mes aparecen en tu bandeja de correos todos los meses. Y si no aparecen en tu bandeja de correos, busca en promociones o spam. Ahí seguro están. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y priorizar tu felicidad radical. Deja un comentario, comparte y deja una reseña. Como te ayudo a ti, puede ayudar a otras personas. Hasta la próxima.